Amén. Muy bien, iglesia. El día de hoy tenemos este mensaje muy especial, muy importante, que es el ser y el hacer, la fórmula del éxito. Y en esta mañana, en esencial, anhelamos estudiar el ser. Y este mensaje lleva por título Sed sobrios y velad. Son palabras que utiliza el apóstol Pedro en Primera de Pedro. Vamos a nuestras Biblias. Sí, les pido por favor, abramos las Biblias en Primera de Pedro y vamos a estar analizando los capítulos, capítulo 1, por ejemplo, algunos pasajes del capítulo 4 y también el capítulo 5. Pero hay una palabra muy esencial aquí, que es el ser. Y, y entendemos entonces que Dios enfatiza más en nuestro ser y no tanto en el quehacer. El ser es algo imprescindible para Dios. Es algo que Dios enfatiza para nuestras vidas. Es algo que Él anhela que podamos entender. Y el ser involucra muchas cosas. En el principio, eh, en Éxodo, Moisés le pregunta a Dios, le pregunta su nombre y le dice, revélame tu nombre. Y en el versículo 14 del capítulo 3 vemos que Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Y de ahí entendemos el tetragramaton, que son 4 letras. Yo soy el que soy. Y fue su origen etimológico en estas 4 letras. Y el origen tiene, se encuentra, mejor dicho, en el verbo existir. Algunos eruditos proponen también el origen en la raíz semítica, que significa soplar, y Dios sopla en nosotros el aliento de vida, y Él enfatiza una vez más la importancia del ser, y que nosotros somos imagen y semejanza de Él, de Dios, del gran yo soy. Y según esta interpretación, entonces, vemos que el tetragramaton, esta revelación que Dios le hace a Moisés, yo soy el que soy, indica, indica el Dios de toda existencia. Entonces, desde el inicio, desde el principio, Dios enfatiza en el ser, en el ser, y por esa razón se llama Él, yo soy el que soy. Y por esa razón también Dios nos llama a entender estas palabras, porque Pedro va a enfatizar en el ser de cada uno de nosotros y cómo cada uno de nosotros conformamos la iglesia. Vamos a ver en Primera de Pedro, como les dije, el capítulo 1, el versículo 13 y 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y eso es tan importante. Y he subrayado la palabra o las palabras, sed sobrios. Esta es la primera vez que Pedro utiliza estas palabras. La segunda vez es en el capítulo 4, una página más adelante, versículos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios. Una vez más dice, sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y nos vamos ahora al capítulo 5. Jonathan lo leía en el inicio, el capítulo 5, pero el versículo 8 nos dice claramente, sed sobrios, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, está buscando a quien devorar. Entonces, Pedro hace este énfasis
y repite 3 veces estas palabras: sed sobrios, sed sobrios, sed sobrios. Y no simplemente se queda en el hacer o en el estar. Pedro repite esto a la iglesia para enfatizar algo que veremos más adelante. Y vemos una vez más que Dios enfatiza mucho más en nuestro ser que en el quehacer, porque lo que nosotros somos, eso nos llevará a los resultados, eso nos llevará a exteriorizar, eso nos llevará a hacer. Entonces entendemos que muchas veces nos olvidamos de la guerra espiritual que llevamos diariamente y nos volvemos imprudentes. Nosotros vamos a ver que Pedro enfatiza de tal manera el ser sobrios por algo muy importante, porque hay una batalla en contra de de nuestro ser. El diablo, como león rugiente, está buscando quién es imprudente, quién está siendo imprudente, quién es ingenuo, quién está distraído para devorarlo. Y esta es la guerra espiritual, mis hermanos, que somos nosotros el punto, el blanco, mejor dicho, de Satanás. Somos nosotros porque somos imagen y semejanza de Dios. Y Pedro enfatiza tantas veces, 3 veces enfatiza el ser sobrios, porque, porque anhela que nosotros estemos alertas, que estemos conscientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque nuestro adversario está atento. Él está atento y busca a quien devorar. Proverbios 22:3 va a llevarnos un poco más allá y va a decir: el prudente ve el mal y se aparta, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Iglesia, Pedro quiere que no seamos ingenuos. Él no quiere que recibamos el daño, y el daño que quiere hacer o que quiere obrar Satanás en nuestra vida es muy grande. Un poco más adelante veremos cuán profundo es ese daño que él quiere hacer a la vida de la iglesia, pero a cada uno de nosotros en particular también. Ser sobrio implica una profundidad mucho mayor que simplemente estar sobrio o como no embriagarse o como hacer lo correcto. Ser sobrio implica un mundo interior ordenado, diligente y conforme al corazón de Dios. Eso nos llama a Dios a ser sobrios, no simplemente estar o hacer. Veíamos en el inicio que Dios está interesado en nuestro ser más que en nuestro quehacer. Jesús va a decir en Mateo 11 acerca de su ser: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego dice: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. En otras palabras, Jesús estaba diciendo de sí mismo: yo soy sobrio, no inerte, no pasivo, sino sobrio, haciendo todo con buen criterio, haciendo todo conscientemente. A esto Pedro también nos está llamando en los pasajes que hemos leído, a hacer todo conscientemente, a vivir alertas, porque hay un adversario. Es frecuente que olvidemos esto en nuestras vidas, pero por eso Pedro hace este énfasis tan grande. Es muy frecuente y es muy sencillo en ocasiones hacer las cosas correctas, pero con el corazón incorrecto. Y esto era algo que notaba mucho Jesús y lo hemos visto en semanas anteriores, ¿verdad, iglesia? Cuando Jesús señalaba a la actitud y el comportamiento de los fariseos, que eran personas que por fuera eran apariencia, tenían una apariencia de piedad, una apariencia de perfección que no tenían en el corazón. Entonces, por esa razón, se enfatiza tanto en el ser. Y Jesús dice: aprended de mí. Así que, iglesia, nosotros debemos aprender el día de hoy algo tan importante que Jesús enfatiza hoy, que es ser mansos y ser humildes
de corazón. Ahora veamos un poco del origen de la palabra sobrio. Y rápidamente nos lleva a lo contrario de sobrio, que es una palabra que suena similar, como que es la palabra ebrio. Y esta palabra, sobrio, es una palabra griega, tiene un origen griego en el verbo nefo y en el adjetivo nefalios. Y se refiere básicamente al hecho de estar libre de sustancias que intoxican, libres de efectos de sustancias embriagantes. Esta palabra griega, nefo, también vemos que se utiliza y se utiliza en la Septuaginta, cuando vemos en Génesis 9 que Noé después de bajar del arca, se establecen en tierra, él siembra un viñedo y hace vino y se embriaga. Y una vez que él despierta, y la Biblia va a decir, y Noé despertó de su estupor. Y esas palabras son nefo o nefalios y nos hablan de despertar de un estado de embriaguez. Bueno, luego vemos que sucede algo muy triste en la vida de Noé y él maldice a uno de sus hijos. Entonces es tan triste ver las consecuencias de este estado de embriaguez. Una vez más, en los profetas menores vamos a ver cómo se utiliza esta palabra nefo o nefalios del griego. Eh, en Joel 1:5, el profeta dice a los borrachos espirituales de Israel que despierten. Y en Habacuc 2:19 va a decir, dice, se predice un ay para los idólatras que dicen a los trozos de madera y a las piedras, despierten. Entonces, esta palabra despierten es la palabra nefo, que nos lleva a entender el hecho de ser sobrios. Pablo también va a indicar en Primera de Timoteo capítulo 3, y es toda una exposición aquí para la iglesia y es un llamado a ser sobrios. Él va a decir en Primera de Timoteo 3, en los primeros versículos, que el hombre que anhela servir a Dios debe ser sobrio. Y lo leemos. Pero es necesario que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Y vamos a ver que esta palabra sobrio se repite también muchas veces. En este pasaje también se refiere a las mujeres y dice en el versículo 11, si desean me acompañan, Primera de Timoteo 3:11, las mujeres de la congregación deben ser serias, no calumniadoras, moderadas en los hábitos, fieles en todas las cosas. Entonces, Dios está interesado en mostrarnos cuán importante es ser sobrio, tanto para las mujeres como para los varones, tanto para los niños como para los ancianos, tanto para las personas que son nuevas espiritualmente como quienes ya tienen mucho tiempo en la iglesia. Entonces, también Pablo va a decir en Corintios, las malas compañías echan a perder los hábitos útiles. Despierten de manera justa al estado sobrio. Entonces, vemos cuán importante, mis hermanos, es el ser. Y de esta palabra tenemos que estar convencidos, mis hermanos, y estar atentos, que Dios está llamando a la iglesia a ser, no simplemente a estar, no simplemente a hacer por el hecho de que hay que hacer. Mis hermanos, y en estos tiempos Dios está llamando con mucho más fuerza a la iglesia a ser, a cada uno de nosotros a ser portadores de su palabra, a ser mensajeros de su palabra, a compartir a cada una de nuestras amistades, de nuestro entorno, en nuestro contexto, donde estemos, la universidad, en la familia, en el trabajo. A todos debemos compartirles, mis hermanos, el mensaje de salvación. Y por eso Dios está interesado
en que el hombre de Dios, en que cada uno de nosotros seamos sobrios, es decir, personas con buen criterio y sentido común. Dios nos llama a ser antes que a hacer. Y por esa razón Pedro lo enfatiza tantas veces. 3 veces lo enfatiza. Entonces, vamos a ver ahora, aparte de la palabra ser, eh, vamos a entrar mucho más profundamente en la palabra sobrio. Y, y como veíamos, la palabra sobrio tiene su antónimo en la palabra ebrio o la palabra intoxicado. Y la Biblia utiliza esta palabra sobrio para mostrar algo figurativo también en el ser humano, es decir, y en la iglesia, es decir, la iglesia sobria, una iglesia que vive atenta, una iglesia que vive con buen criterio, una iglesia que tiene dominio propio, es una iglesia que no está intoxicada. Y vamos a decirlo así, bajo los efectos de un alcohol, de una droga espiritual, porque el mundo está lleno de drogas espirituales, la tecnología ahora se ha convertido en una droga y la iglesia debe ser sobria, una iglesia separada para Dios, una iglesia atenta, una iglesia fuera de todo, de toda intoxicación. Ahora lo vamos a ver. Una iglesia intoxicada no tiene control. Ustedes han visto una persona intoxicada, una persona bajo los efectos del alcohol, no tiene enfoque y con las justas puede mantenerse en pie. Entonces, Dios nos llama por esa razón a ser una iglesia sobria, es decir, una iglesia victoriosa. Pedro hace un llamado imperativo a la sobriedad. Nos está llamando, mis hermanos, a ir un paso más allá que el simplemente hacer. Pedro en estos pasajes está concluyendo que hay una necesidad para toda la iglesia de ser sobrios. Es un mismo llamado para todos mis hermanos. No es que el pastor tiene un llamado mucho más grande a ser sobrio, no cada uno de nosotros, mis hermanos, porque solamente de esa manera tendremos victoria en lo que hagamos, mis hermanos. Solamente de esa manera vamos a tener éxito. Pero, amada iglesia, nosotros debemos vivir entonces en un estado sobrio. Pedro lo va a decir en el capítulo 5, sed sobrios y velad. En otras palabras, sed sobrios y estad alerta. ¿Por qué hace tantas veces este llamado? Mis hermanos, para Pedro no era gratuito el número 3, ¿sí? Él niega a Jesús 3 veces. Y Jesús lo levanta 3 veces y le pregunta 3 veces también, Pedro, ¿me amas? Y no es que le pregunta tantas veces porque no le cree o porque quiere hacerle sentir mal. No, es porque quiere enfatizar, Jesús quiere enfatizar esa restauración de Pedro. Y si 3 veces él negó a Jesús, Jesús le restauró 3 veces y fundamentó en su corazón ese amor hacia Dios. Entonces, Pedro de igual forma hace esto con la iglesia. Él nos exhorta, nos anima 3 veces a ser sobrios. Y Pedro lo repite con el fin de enfatizar, con el fin de crear un sello en el corazón de la iglesia y decirle y decirnos a nosotros, iglesia, debemos ser sobrios, debemos estar alertas, no debemos vivir cegados, no debemos vivir intoxicados. Pedro hace un llamado a la sobriedad, a la santidad. ¿Pero qué es la sobriedad? La podemos definir y hemos venido definiéndola como el acto de no perder el juicio. En otras palabras, de tener criterio, de tener dominio propio. Aquí lo ponemos como de no emborracharse, no estar cegados o con los sentidos anulados. Cuando una persona está ebria, y aquí vemos un poco de alcohol y si vemos abajo unas llaves de un coche, esta es una combinación fatal. Y uno dice, pues, mira, la persona falleció por un accidente y no es un accidente si combinas alcohol con un coche. ¿Sí? Si estás buscando el peligro, no es un accidente, pues sucedió
porque no fue prudente esta persona, porque no tuvo criterio, porque no tuvo dominio propio. Entonces, vamos a leer aquí, recordemos que lo contrario de vivir en sobriedad es vivir intoxicado o emborrachado. Es una clara figura de lo que el pecado hace en el ser humano. Te intoxica, te desenfoca y finalmente te destruye. Y no se trata de un accidente, se trata de que no fuimos sobrios, de que no fuimos prudentes. Y ante el pecado uno debe estar alerta y uno no puede jugar con eso. Jesús va a hablar en Marcos 8:14 de un elemento muy importante. Si desean, me acompañan en el pasaje. En Marcos 8, versículo 14, eh, Jesús va a decir, les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Y qué es la levadura? Pues es lo que produce en una masa o en una sustancia, es lo que produce el alcohol mediante un proceso. Y Jesús nos habla de la levadura, mis hermanos, como algo que debemos evitar. Aquí les dice a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Y esto llevaría a un análisis muy profundo, pero quiero analizar tres factores, tres características de la levadura. Mis hermanos, esto es algo que produce el alcohol, que produce sustancias que intoxican, que es lo que hemos estado viendo. Entonces, la levadura como un elemento tan pequeñito, pero que puede ocasionar tan grande transformación. La levadura va a transformar mediante un proceso de descomposición. ¿Sí? La levadura es un elemento que en la masa va a generar dióxido de carbono, va a generar alcoholes y va a generar que la masa se infle, ¿verdad? Y que lo que era pequeño incremente su volumen, pero no incrementa el hecho de que es la misma harina, es la misma cantidad de agua, pero en contacto con la levadura, la masa se incrementa, se transforma. Eh, pero no es un proceso que compone las cosas, sino es más bien un proceso que descompone. Es un efecto muy notorio. Cuando alguien, un panadero hace la levadura, lo coloca en la masa eleva su volumen y es guardada, ¿no? Es guardada por un tiempo y eleva y incrementa su volumen y es muy notorio, pero el proceso no es muy evidente, se hace de una manera silenciosa, pero el final es muy notorio y uno ve que allí ha pasado algo, que en esa masa ha pasado algo. La levadura se extiende por toda la masa, afecta a toda la masa, no hay milímetro que no sea afectado por la masa. Y aquí vamos a ver que tanto la levadura, como veíamos, como el pecado son fuerzas muy poderosas. Ambas tienen una tendencia a incrementar gradualmente la esfera de influencia y las dos actúan de forma invisible. La levadura es algo que afecta a la masa, pero que no la afecta de una manera positiva, sino que la lleva a un proceso de descomposición. Y por eso Jesús es tan claro al decirle a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Entonces debemos tener cuidado. Aquí Jesús está compartiendo pan sin levadura. Por eso tiene tanto significado el pan sin levadura para los judíos, porque es un pan que no ha sido afectado por una influencia externa, por la levadura. Es un pan que guarda la masa que se utilizó al inicio y que no aparenta grandeza, porque la masa cuando está en contacto con la levadura se infla. Es un pan que refleja que no ha sido influenciado por algo externo. Entonces Jesús nos dice que debemos tener cuidado de llenarnos de esas influencias externas que nos alejan de lo que debemos ser. Y de otra forma, porque de otra forma el pecado nos dominará
y el pecado en esa masa y el pecado en nuestras vidas genera el mismo proceso que en la masa va a generar la levadura. Va a descomponer, va a destruir, va a generar discordia, va a generar división. Los fariseos estaban llenos, pero hasta la cabeza de esa levadura. Ellos seguían a Jesús solamente para incriminarle, solamente para juzgarle, solamente para señalar. Y vamos a ver por qué Jesús es tan enfático en esto y por qué Pedro también es tan enfático, por qué hay tanta importancia, hermanos, entonces en la sobriedad, en guardarnos de sustancias tóxicas, pero sí bien físicamente, pero más aún espiritualmente, de cosas que intoxican la mente, que intoxican el corazón. ¿Por qué es tan importante estar sobrio entonces? ¿Por qué nos llaman a estar alerta? Y la respuesta está allí en Primera de Pedro 5:8. Vuestro adversario, vuestro enemigo, el diablo, anda al acecho, como un león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien hacer caer. Entonces Pedro era muy consciente de que la iglesia estaba en una batalla, en una guerra espiritual muy grande. El enemigo está sobrio y está velando, mis hermanos, así que debemos tener cuidado. Desde Adán y Eva, Satanás odia al hombre por ser imagen y semejanza de Dios. Dios nos hizo con sus características, Dios nos hizo con gozo, Dios nos hizo con creatividad, Dios nos hizo con un talento, Dios nos hizo, y dice su palabra, que puso eternidad en nuestro corazón. Y eso, mis hermanos, lo carcome a Satanás. Eso odia a Satanás del hombre. Por esa razón, mis hermanos, y quiero ser claro aquí, él te quiere transformar, o mejor dicho, así como la levadura a la masa, Satanás te quiere descomponer a su imagen y semejanza. Y yo no sé si conocen a este personaje, es un poco desagradable mirarlo, es bien impactante, pero se trata de Sméagol o Gollum, de una historia del Señor de los Anillos, pero es una clara imagen de lo que el pecado ha hecho en la vida de un ser humano. Él era un ser humano común y corriente, pero el pecado, la avaricia hacia un anillo, ¿sí? El anillo del Señor de los Anillos, lo llevó a transformarse en este ser tan oscuro. Y aunque las evidencias aquí son físicas, son externas, lo que el pecado produce en el interior del ser humano, mis hermanos, es similar a esta descomposición y a esta degradación del hombre. El enemigo nos ha declarado la guerra. Él quiere, Él quiere descomponer lo que Jesús, lo que Cristo, lo que Dios ha hecho tan perfecto. Entonces, la escritura habla de esta guerra y aquí Pedro nos hace o nos llama a estar despiertos respecto de esta guerra y no ignorar que hay un enemigo, que hay un adversario. Pero Jesús le dijo a Pedro, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no prevalecerán contra la iglesia. Por eso Dios nos ha dado herramientas, nos ha dado armas espirituales, nos ha dado una armadura en Efesios 6. Si desean, mis hermanos, lo revisamos más adelante o lo revisan ahí en casa. En Efesios 6, mis hermanos, debemos tener subrayado todo ese capítulo porque Pablo habla acerca de la armadura que tenemos de Dios, del escudo de la fe, de la coraza de justicia, del yelmo de la salvación, de las sandalias del apresto del Evangelio, y hace un énfasis especial en el escudo de la fe. Porque, porque Satanás no está dormido, mis hermanos, él no está inconsciente, él no está borracho ni inactivo. Él sabe cuál es su tarea. Él nos odia y va a hacer lo imposible. Él va a hacer lo imposible por descomponer, como habíamos dicho, lo que Dios ha creado. Y aquí vemos una cita de Sun Tzu que dice, conoce a tu enemigo y ganarás 100 batallas. Y bueno, mejor dicho, Sun Tzu repetía lo que Dios ya había dicho en su palabra, cuando nos dice que Él peleará por nosotros. Cuando en Primera de Pedro vemos que Pedro está
enfatizando tantas veces en conocer a nuestro adversario, el diablo, y de conocer cómo él actúa, mis hermanos. Entonces no podemos vivir inconscientes, no podemos vivir ignorando de cómo el diablo actúa, de cómo él quiere, intenta, mejor dicho, eh, transformar y destruir lo que Dios ha hecho tan perfecto. En primer lugar, y vamos a ver tres características solamente del enemigo de nuestras almas. Él es el acusador, y en Apocalipsis 12, versículo 10, vamos a ver que se le conoce como el acusador de los hermanos. Y es el acusador desde el principio. Y vemos cómo aquí en esta imagen, cómo los fariseos vivían acusando a Jesús. Vamos a leer una cita de Simón Kistemaker que dice: Satanás no solamente controla a todo el mundo, sino que también es un calumniador y transforma la verdad en mentira. Satanás difama a Dios y al hombre, encona a una persona contra otra persona y socava la fe del creyente en Dios. Entonces, él es el acusador desde el principio. Él engañó a Adán y a Eva. Él dijo a Eva: oye, Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol que está en el huerto, ¿verdad? Y Eva, bueno, le responde y empieza a hablar con la serpiente, algo que nunca debió haber hecho. No, no tiene sentido hablar con serpientes, mis hermanos. Pero él estaba acusando a Dios desde el inicio y le estaba diciendo mentiroso, y le estaba diciendo a Eva: oye, Dios es tan malo y no les deja comer de nada, ¿verdad? Y Eva empieza a conversar con la serpiente, y desde el inicio, Satanás está acusando y nos acusa en nuestra mente, a veces diciéndonos que no valemos nada, diciéndonos que no somos suficientemente buenos, nos acusa en la mente diciéndonos que no lo vamos a lograr, que no vamos a conseguir lo que nos proponemos. Mis hermanos, Él está acusando y acusando y acusando en cada momento en nuestras vidas. Y Él no va a parar, pero en Dios, en Cristo Jesús, sí podemos tener la seguridad. Y Dios no nos acusa, Él más bien nos restaura. Y dice su palabra que tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. A pesar de todo, mis hermanos, a pesar de lo que tú seas, a un ladrón en la cruz le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Restauró en un segundo la vida de una persona, mis hermanos, y cuánto más puede hacer en nuestras vidas. Así que Él no es acusador, Dios no es acusador. El que acusa nuestras vidas es el enemigo, pero también es un león rugiente. Pedro lo va a decir claramente: es un león rugiente que está sediento de sangre, que está sediento de nuestras almas, mis hermanos. Él quiere capturar el alma del hombre, la preciosa alma del ser humano, y Él es un león rugiente que no va a parar hasta devorar. Él no es simplemente una amenaza. Él no simplemente quiere ser o es un agresor para el mundo. No, Él quiere verte despedazado. ¿Ustedes han visto lo que hace un león con su presa? La despedaza, la hace pedazos, la hace trizas, porque es su naturaleza, es la naturaleza del enemigo de nuestras almas, de Satanás. Es un león rugiente y no va a parar, mis hermanos, hasta verte hecho pedazos. Entonces nosotros debemos ser conscientes de eso, mis hermanos, ser conscientes de que son artimañas del enemigo las que nos llevan a veces a fallar, a fracasar, mis hermanos, pero en Cristo Jesús. Y el día de hoy queremos ver cómo en Cristo Jesús tenemos victoria. Pero también Satanás es es el ladrón por excelencia. Va a decir Jesús que Satanás no ha venido solamente sino para robar, para matar y para destruir. Cuando puse esta diapositiva y puse esta palabra ladrón,
pues lo que pasa por nuestra mente en estas fechas, pues es evidente, ¿no? Y la palabra árbitro no se nos pudo salir de la mente, pero me ponía a pensar un poco sobre esto y lo aborrecimos tanto a esta persona y le aborrecimos tanto. eh, y de alguna forma le odiamos hasta decir, ¿no? Ojalá que se choque su carro, ojalá que se caiga su avión. Y luego tú piensas y de verdad te pones a pensar y dices, oye, él es un ser humano, él es un ser humano. Sí cometió un error, ha cometido un error, pero le aborrecimos tanto y de una manera tan injustificada. Pero cuánto aborrecemos el mal, mis hermanos, cuánto aborrecemos las artimañas de Satanás que quiere descomponer nuestra vida, que quiere devorarnos, que quiere hacernos pedazos. Eh, y una de las características que vemos que Jesús dice del enemigo de nuestras almas es que Él es ladrón y nos roba el gozo y nos roba la alegría. Por eso el salmista va a decir, devuélveme el gozo de tu salvación, oh Dios, porque le había sido robado ese gozo. El enemigo le había robado el gozo al salmista David. Entonces, Jesús no quiere que ignoremos esto, por eso claramente nos dice, el ladrón ha venido para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, mis hermanos, conocemos tres características de nuestro enemigo, que es el acusador, que es un león rugiente, pero que es el ladrón también, que quiere robar todo el gozo y quiere descomponer toda alegría. Juan 10:10. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, mis hermanos. Entonces, tenemos que concluir en algo, que la única forma de vencer es resistir. Santiago lo va a decir, lo vamos a leer más adelante. Pero Pablo también lo dice en Efesios 6:16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Santiago 4:7 va a decir esto, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros, de vosotros. Entonces, ¿cuál es la forma de vencer? No se trata de agarrar a puñetazos al diablo, mis hermanos. Se trata de resistirlo. Se trata de tomar toda la armadura de Dios, Efesios 6, toda la armadura de Dios, mis hermanos, sin que falte cosa alguna, sin que nos falte el escudo, sin que nos falte la espada del Espíritu. Y resistir, mis hermanos, resistir al diablo, porque lo ha prometido Dios en su palabra aquí en Santiago. Él huirá de vosotros. Él va a tener que huir. En la cruz del Calvario, nuestro Señor venció al falso león. Pedro lo identifica claramente. Es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero él no tuvo la victoria, sino que la tuvo Jesús. Dios ofreció a su único Hijo. Dios nos ofrece esa ayuda a nosotros, porque Él sabe que nunca daremos la talla, pero Jesús sí. Vamos a leer en Salmo 27:3. Mejor desde el versículo 1. ¿Sí? Si lo buscan conmigo, mis hermanos, Salmos 27, versículo 1 al, al 3. Lo tenemos aquí. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, en otras palabras, el diablo, Satanás, para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Y esta es una profecía de lo que pasó en la cruz.
para comer nuestra carne. Estaba listo el diablo, estaba listo Satanás, pero tropezó y cayó. Y leemos, iglesia, porque somos un ejército nosotros. Vamos a leer, porque Dios nos guarda. El versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces, mis hermanos, en esta palabra, en el Salmo 27, debemos meditar porque Dios ha ofrecido su ayuda. Satanás estaba listo para devorarnos, pero Dios nos rescató. Satanás estaba descomponiendo nuestra vida como lo hace la levadura con la masa, pero Dios nos rescató. Y en la cruz del Calvario, el Señor Jesús vence y venció el mal. Por esa razón, mis hermanos, nosotros debemos vivir estando o siendo sobrios en toda nuestra manera de vivir. Existe una estrecha relación en el sometimiento a Dios y la victoria que Dios asegura para quienes son sumisos a Él, mis hermanos. Si volvemos al capítulo 5 de Primera de Pedro, quiero que leamos, mis hermanos, juntos este pasaje, porque nos habla que la única forma de hallar victoria es sometiéndonos a Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Versículo 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mis hermanos, es momento, es tiempo de humillarnos ante Dios, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, dice su palabra. Mis hermanos, debemos empezar a vivir de esta manera. La victoria está segura en Cristo Jesús. Jesús ya venció la muerte. Entonces no tenemos por qué vivir atados a la muerte. Jesús venció a Satanás, entonces no tenemos por qué vivir a merced del diablo. No tenemos por qué vivir en sus acechanzas, no tenemos por qué vivir sumergidos en el pecado, sumergidos en cosas que nos atascan, sumergidos en cosas que nos descomponen por dentro. Solamente Jesús, solamente el verdadero león de Judá. Él es quien venció la muerte. Solamente en Él podemos confiar y descansar. Así que mis hermanos, es mucho más que no embriagarse. La vida cristiana es mucho más que hacer las cosas correctas. Mis hermanos, es ser iglesia, es ser sobrios, es vivir enfocados, es vivir atentos y alertas a lo que el diablo quiere hacer en nuestra vida y en nuestra mente. Él quiere acusarnos, él quiere devorar nuestra vida, él quiere robar el gozo y la alegría, él quiere robarnos la salvación tan hermosa y grande que en Cristo Jesús tenemos. Así que, iglesia, quiero que Dios les bendiga mucho, que Dios, como dice el versículo 10 del pasaje que leíamos en Primera de Pedro 5, que Dios les afirme, iglesia, que Dios les fortalezca, que Dios nos establezca, que Dios nos ayude cada día a vivir para su gloria y para su honra, mis hermanos. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres nuestro Redentor, tú eres la fuente de vida eterna. Desde el inicio, desde Génesis, tú no nos quieres ver en derrota, tú no nos quieres ver afligidos, tú no nos quieres ver siendo despedazados por el diablo, por Satanás, tú nos quieres ver en victoria. Y en tu palabra, Señor, tú nos aseguras, eres nuestra luz y nuestra salvación. ¿De quién temeremos, Señor? Tú eres nuestra fortaleza. ¿De quién vamos a tener temor, Señor? Entonces, de esta forma, Señor, queremos darte gracias, pero queremos, Señor, desafiarnos en nuestra vida y en nuestra mente, Señor,
a confiar más en ti, a descansar en tu palabra, a vivir agradecidos, a vivir vidas victoriosas en ti, a vivir siendo prudentes, siendo conscientes de lo que nos rodea, siendo conscientes del enemigo de nuestras almas, pero también, Señor, queremos ser conscientes de las bendiciones que tú nos has dado, de las oportunidades que pones delante de nosotros, siendo conscientes de que la familia que tú nos has dado es el tesoro más grande que podemos tener, Señor. Y en este tiempo nos ayudes a valorar el tiempo que pasamos como familia, el tiempo que pasamos compartiendo, Señor. Nos ayudes a valorarnos cada uno de nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús, ayude, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en la iglesia a vivir en sobriedad, a vivir atentos y alertas, Señor, porque hay un adversario, es cierto, pero hay una victoria más grande que ese adversario. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz. Y el día de hoy hay luz en nuestra vida. Conocemos, Señor, ahora somos conscientes de cuál es nuestro adversario y cuál es nuestra victoria, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.